Hola hermanos, Dios los bendiga a todos ustedes. Buenas noches. Espero que con el favor del Señor se encuentren todos bien. Nos toca a nosotros orar y es un privilegio verdaderamente el poder ser parte o ser contado dentro de ese grupo de los que podemos orar. Esta noche preciosa de viernes 4 de diciembre del año 2020 estamos dispuestos. Queremos ser la punta de la flecha en el plan y en la voluntad del Señor. Nosotros que somos personas que nos gusta orar, nos gusta doblar nuestras rodillas, levantar nuestras manos e invocar el nombre del Señor. Les voy a pedir, hermanos, en este tiempo más que nunca, los tiempos que vivimos son peligrosos y muy críticos también. Así que los animo para que continuemos orando, continuemos intercediendo por la iglesia, por los hermanos. Hay muchas necesidades en el pueblo del Señor y por todos nuestros amigos que nos siguen desde otras partes del mundo. El Señor les guarde y les bendiga y les multiplique también allá donde ustedes se encuentren. Esta noche, con la ayuda del Señor, deseo hablarles un poco sobre el peligro que hay, hermanos, cuando las personas creemos que debemos orar por obligación. Entonces hay que tener cuidado y no oremos por obligación. Vamos a orar, hermano, porque este momento en oración con Dios es todo un privilegio. Es todo un privilegio en realidad. Y quiero comenzar diciéndoles que un domingo, mientras hermano estaba en el culto, el Señor comenzó a hablar a mi espíritu acerca de la obligación que muchos sienten en continuar siendo cristianos. Y hermanos, fue una experiencia agridulce, fue una experiencia un tanto difícil para mí mientras el Señor me ministraba en mi espíritu acerca de este asunto tan serio. Quien se adentra a navegar en el cristianismo sobre una lancha de obligación va a navegar aguas peligrosas. Va a navegar aguas de agotamiento y pronto esa persona se va a cansar y esa barquita se le va a hundir. Entonces, tiene solamente realmente dos opciones cada uno de nosotros. O podemos remar con nuestras propias fuerzas y dirigirnos hacia donde queremos ir, o simplemente podemos dejar que el Espíritu de Dios sople sobre las velas de nuestro barco y que el Señor sea dirigiéndonos hacia donde Él quiere llevarnos. Mire esto, cuando se quiere ser cristiano por obligación, se van a experimentar con frecuencia lugares secos, lugares de fatiga, lugares de frustración, lugares de disgusto, inclusive también. La obligación de querer ser cristiano no ayuda al Hijo de Dios. Pensemos en esto, por ejemplo. La obligación por orar. La obligación por ir al templo. La obligación por cantar. La obligación por diezmar, la obligación por predicar y la obligación por cumplir esto y aquello que nos han ordenado. La obligación por leer la palabra del Señor. ¿Se imagina usted esto, hermano? Esto es caer como en arenas movedizas. Aleluya. Entonces, toda esa pesada obligación sobre tus hombros va a terminar cansándote, fastidiándote y pronto vas a querer renunciar. La obligación nos cansa. De ahí nacen las ganas de renunciar. La obligación, cuando lo buscas en el diccionario, dice así: la obligación es simplemente aquello que alguien está obligado a hacer, a realizar. Es una imposición o es una exigencia también. Entonces, habla de obligaciones, habla de imposiciones, de forzamiento, habla de algo rígido, de algo incómodo, de algo que te obliga, aunque no quieras ni sientas hacerlo, estás amarrado a esa orden y a esa exigencia. De mala o de malísima gana vas a tener que hacerlo. Imagine eso. Entonces,
En cierta manera, como que la obligación no es algo muy correcto cuando lo pensamos en estos términos. Les voy a dar dos ejemplos en el Antiguo Testamento que encontré acerca de personas que fueron obligadas. Y ahora va aquí la primera. La primera se encuentra ya en Mateo 5:41 y es cuando alguien te obligaba a llevar una carga por 1 milla. ¿Lo leyó? ¿Lo viste? La segunda es cuando a Simón de Cirene le obligaron a llevar la cruz de Cristo. Y se encuentra en Marcos 15:21. En ambos casos, estas personas eran obligadas, eran forzadas o fueron obligadas y forzadas a realizar algo que ellos no querían hacer. Pero que bueno, les tocó hacerlo porque fueron obligados. Tu deseo y libre voluntad fue restringida, sometida y violada simplemente. Al forzarnos o obligarnos para hacer algo espiritual, no lo haremos en la libertad del Espíritu Santo. Y eso es un problema serio. Pensemos en la oración entonces. Tengamos cuidado de no simplemente orar porque nos sentimos obligados. Entonces tengamos cuidado. Debemos recordar que es necesario morir a nuestra carne. Amén. Para que la ley de la libertad del Espíritu pueda activarse en nosotros. Amén. La Biblia nos habla de libertad. Eso es diferente a la obligación. Tratemos de entenderlo, hermano, porque si lo entendemos realmente, vamos a experimentar, hermano, algo maravilloso en nuestra vida de oración. Así que Dios desea que nosotros seamos libres y actuemos en libertad. Acuérdese que la palabra del Señor dice que si nosotros llegamos a conocer la verdad, vamos a ser libres. Y esa verdad solamente puede llegar vía el Espíritu Santo y así nos trae libertad. Entonces, veamos algo. Si alguno quiere seguirme, piense en esas palabras, gloria a Dios. Esa no es obligación. Voy a leerles Mateo 16:24. ¿Cómo comienza Jesús diciéndole a sus discípulos? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí. En otras palabras, si alguno quiere seguirme. ¿Se da cuenta, hermano? Esta no es una imposición forzada. Esto no es una obligación. Esto no es algo que el Señor te está forzando ahí, como decimos, haciéndote manita ahí. No, el Señor simplemente está hablándonos de algo que es libertad. Si alguno quiere seguirme, me encanta cómo el Señor nos abre la puerta hacia el Evangelio, hacia la oración, hacia la obediencia, hacia la práctica de las cosas espirituales. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Te das cuenta que la negación tú mismo te la aplicas? Tú mismo llevas tu carne, tu humanidad a esto. Entonces no olvidemos el punto. Estamos hablando de la oración que de pronto algunos realizan porque se sienten obligados o porque mi esposa va a orar, pues yo también tengo que orar, o porque mi mamá va al templo, pues yo también tengo que ir al templo, ¿verdad? Cosas así. Cuidemos de no hacer cosas espirituales por obligación, pero por privilegio nos cae a nosotros la bendición de haber conocido al Señor. Entonces dice el Señor que quiera pues seguirme o ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Veamos algo aquí que quiero mostrarles. Jesús no quiere discípulos forzados, ni obligados, ni a orar tampoco bajo obligación, ni a realizar algo que ellos no quieren, ni lo sienten, ni lo desean siquiera. ¿Se imagina cómo sería mi vida si yo les dijera a ustedes? Voy a ponerme de ejemplo en primer lugar yo aquí. Si yo le digo a usted, bueno, yo soy el pastor, pero me siento obligado a hacerlo. No lo quiero hacer verdaderamente, pero aquí estoy, no me queda otra opción. ¿Se imagina eso? O voy a usarte a ti. ¿Qué tal si tú me dijeras, bueno, yo no quiero llevar la cruz, ¿verdad? Que Cristo quiere que lleve,
Pero me siento mal porque Jesús llevó la suya, así que pues no me queda otra opción. Me siento obligado a tener que tomar la mía también y seguirlo. Wow. Usemos a alguien más, llevémoslo más allá. ¿Qué tal cuando sabemos que alguien no ha querido negarse a sí mismo? No quiere obedecer la Biblia de buena gana y se oculta para cometer pecados. ¿Qué podemos decir de eso? Hay algo mal en todo esto, ¿cierto? Bueno, ser un cristiano así es no estar totalmente convencido. Eso es ser un cristiano de mala gana también. Aleluya. Gloria a Dios. Cuidémonos de ser cristianos de mala gana, porque estamos simplemente, siendo obligados a ser cristianos, pero no queremos ser cristianos. De eso me hablaba el Señor el domingo. Pensemos en la oración y librémosla de la obligación entonces hoy viernes. Gloria al Señor. Para que eso ocurra, nosotros debemos ser libres primero. Y solamente el Espíritu de Dios puede hacernos libres. Quiero leer la Escritura, porque en la Escritura hay algo poderoso que si lo entendemos esta noche, vamos a poderle dar un giro, vamos a poderle dar un toque, hermano, a nuestra oración, pero será un giro y un toque precioso, poderoso. Aleluya. Pero quiero que veamos y entendamos lo que la palabra del Señor nos dice en Romanos 8, del verso 7 al 9. Y comienza diciendo así: pues la intención de la carne, acuérdese que la carne tiene una intención, pero el Espíritu también tiene una intención. Amén. Dice, pero la intención de la carne es enemistad contra Dios. Lo entendemos hasta ahí, ¿cierto? La intención de nuestra carne, la intención de tu carne, hermano, es enemistad contra Dios. Dice, porque está explicando el por qué es enemistad contra Dios. Y está hablando de la intención de tu carne. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces ahí es donde encontramos el problema. La intención de nuestra carne viene a ser enemistad contra Dios porque no se sujeta. La intención de tu carne y mi carne no se sujeta a la ley de Dios, ni puede siquiera tampoco. Me hace recordar cuando Pedro en su primera carta, creo que es 1 Pedro 1:21 o 20:21, donde habla que acerca de la carne, cuando uno se bautiza, dice que el bautismo no quita las impurezas de la carne, ¿verdad? O sea que después de ser bautizados todavía sentimos el deseo de pecar, el deseo de ir tras las costumbres del pecado. ¿Qué es lo que ocurre? Esta carne no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí. Pero dice, mire, continúe diciendo, hermanitos, pónganme atención. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tenemos que tener cuidado de esas intenciones de la carne. La intención de la carne es una, la intención de Dios es otra. Entonces, estamos hablando acerca de la oración cuando sentimos obligación de orar, de cantar, de leer la Biblia. Tengamos cuidado de esto. Mire esto, sin embargo, aquí está todavía Romanos hablándonos. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Aleluya, ojalá que así sea. Yo quiero vivir según el Espíritu y no según la carne. Entonces, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, gloria al Señor, tenemos que dejarle al Espíritu de Dios morar dentro de esta carne. Aleluya. Porque acuérdese, la intención de la carne es una, pero ahora que el Espíritu de Dios está dentro de este vaso de barro, de este contenedor de carne, gloria a Dios, tenemos nosotros que permitirle al Espíritu que gobierne nuestra vida. Entonces, al final te concluye diciendo ahí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, así de sencillo. Debemos nosotros tener el Espíritu de Cristo aquí dentro para poder ser de Él. Ahora, aunque todavía estamos en esta carne, no debemos vivir según sus intenciones. Gloria a Dios.
Quédese conmigo. La intención de la carne es una, pero la intención del Espíritu es otra. Y la intención del Espíritu es que tú ores. La intención de Dios o del Espíritu que está dentro de ti es llevarte siempre a la oración. Y qué bueno que estás conmigo en esta noche de viernes, preciosa noche de oración. La carne no se puede sujetar a la ley de Dios y ni tampoco puede. En otras palabras, nadie honesta y sinceramente puede convertirse en un cristiano genuino y verdadero si solamente quieres hacerlo en tu carne. No se puede. Yo no conozco a un buen cristiano genuino y sincero solamente con los deseos de su carne. No se puede. Eso solamente se logra a través de la ayuda, la influencia y la capacitación del Espíritu Santo en ti, dentro de ti. El Espíritu Santo es el que nos capacita para poder ser cristianos. Aleluya. Entonces, quiero hacerle una pregunta aquí y se la voy a hacer 2 veces la pregunta para que la entendamos. Gloria a Dios. ¿Qué pasa si quieres orar, pero el Espíritu de Dios no te ha hecho libre de las intenciones de la carne? Una vez más, entienda la pregunta. ¿Qué pasa si quieres orar, pero el Espíritu de Dios no te ha hecho libre de las intenciones de la carne? Acuérdate, el Espíritu tiene una intención, pero la carne tiene otra intención. Pero ahora tú dices, bueno, yo quiero ir a orar, pero tu carne te está hablando. ¿Tú podrás orar? Gloria a Dios. Buena pregunta, ¿cierto? No. Si la carne está influenciándote, si la carne, hermano, está con toda la intención sobre ti, no vas a poder orar. Y tampoco podremos agradarle a Dios. Y la oración es una cosa que le agrada a Dios cuando tú y yo la realizamos. Pero tenemos que estar bajo la influencia del Espíritu de Dios y no bajo la influencia o las intenciones o los planes o los pensamientos de la carne. Le he añadido varias palabras. A mi carne no le gusta orar. Siendo honesto, tampoco a tu carne le gusta orar. Aleluya. Pero, y ni es su intención tampoco orar. Vamos a ser honestos esta noche preciosa. No es la intención de tu carne orar. Nunca tu carne quiere orar. Porque no se somete a la ley de Dios. No puede someterse a la voluntad de Dios. Acuérdate. Pero necesitamos romper entonces. Si esta carne y sus intenciones y sus planes y sus pensamientos es que no oremos, entonces nosotros tenemos que romper esa atadura que nos tiene atados a la carne y poder casarnos con el Espíritu del Señor. Aleluya. Si solamente logramos hacer esto, hermanos, perdón, si lo hacemos, lo que estoy diciendo, si lo hacemos, entonces vamos a poder orar con libertad. Hay que romper las ataduras. Si no lo hacemos, vamos a sentir que nuestra oración tiene que ser una oración obligada. Y podemos vivir el resto de la vida cristiana sintiéndonos que, bueno, estoy orando, estoy yendo al templo, estoy viendo al pastor Malagón porque es una obligación que tengo como cristiano. Imagínense, qué feo es esto. No hay libertad, pero es una obligación. Mire esto. Vamos un poquito más allá adelante. Entonces, el amo de la carne no es Dios. Una vez más, el amo de la carne no es Dios. Por esa razón, muchos no disfrutan la oración. No sé si me entendió. Por esa razón, la oración es una carga pesada. Se convierte en una obligación tediosa. Dios no es el amo de la carne. Óigalo bien. Dios no es el amo de la carne. Todo lo que hacemos en el Espíritu de Dios lo deberíamos disfrutar, gozarlo y sentir un gran privilegio porque nuestro amo es Dios. Gloria a Jesús. Si tú disfrutas la oración, la Biblia, la vida cristiana en general,
significa que tu amo es Dios. Tú simplemente operas en el espíritu de la libertad, en el Espíritu Santo. Cuando disfrutas algo, lo haces libremente y sin ataduras. Amén. Mire, dice, no es una obligación y nadie tiene que forzarte. Cuando tú disfrutas algo, lo haces sin ataduras, lo haces libremente, nadie te forza a hacerlo. Tú simplemente vas y lo haces otra vez y lo haces otra vez, porque hay un goce en ti, hay una libertad en ti. Y siempre lo haces así porque quieres satisfacer ¿a quién? ¿Al amo de tu carne o al amo de tu espíritu? ¿Me está entendiendo? Ya sea que lo hagas en la carne o que lo hagas en el espíritu, lo vas a hacer con mucha entrega, con mucha libertad. Gloria a Dios. Ahora, Dios me hablaba de estas cosas el domingo en el templo y me hacía sentir, hermano, yo sentía en mí la agonía de esas personas que viven allí en la obligación. Se sienten, hermanos, que tienen que cumplir con cosas espirituales. Era algo triste, yo sentía el peso en mi corazón, era un peso desgarrador, era algo duro en mi espíritu de verdad. Yo decía, wow, ¿por qué las personas no miran esto así? No debemos hacer nada espiritual por obligación o porque me están forzando a hacer. Tenemos que tener cuidado de eso. Y quería, hermano, utilizar esto, hermano, ahora, hermanitas, para hablarles acerca de la oración. Ahora, Juan 6:38 dice así: porque he descendido del cielo, Jesús está hablando, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces veamos esto, porque podemos aprender mucho. Hacer la voluntad de Dios, esa acción dice que Dios es tu Padre. Amén. Ahora, mire, porque la palabra del Señor, quiero leerle otro pasaje. Juan 4, 23 y 24. Ya usted conoce esos pasajes. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Diga conmigo, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios fue el que fijó la regla. Acuérdese, si usted se convierte en un adorador de Dios, Él es espíritu. Lo más obvio es que Dios va a querer que tú, hermano, aleluya, experimentes la libertad de su espíritu en tu espíritu para arrancarte, alejarte, aleluya, de esta obligación que de pronto cae sobre la carne. Dios no quiere que le sirvas con la carne, porque no vas a poder. Va a ser una obligación, un cansancio, una carga, algo tedioso, un hastío, gloria a Dios. Pero Dios quiere que experimentes la libertad de su espíritu en tu espíritu. Entonces fue Dios el que fijó la regla. Dice que si nosotros nos convertimos en sus adoradores, tenemos que adorarlo, mire, en espíritu y en verdad. Lo contrario de ambas palabras, espíritu sería carne. Lo contrario de espíritu sería carne. Y lo contrario de verdad sería fingiendo o mentira. Y eso es algo peligroso. No podemos servirle a Dios, no podemos orar a Dios, no podemos amar a Dios, no podemos nosotros pretender hacer algo espiritual si no lo hacemos en espíritu y en verdad. Si nosotros lo estamos haciendo al revés o en sentido contrario, entonces lo vamos a hacer en la carne y fingiendo. Y eso es peligroso.
¿Podemos orar en la carne y fingiendo? Sí. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando te sientes obligado. No hay libertad. No hay naturalidad allí. Simplemente hay una obligación, hay una cadena sobre ti ahí que te está forzando a hacer algo porque fulano está viendo por razones equivocadas. Entonces Dios está buscando a su pueblo y nos está encontrando a usted y a mí. Qué bueno es el Señor. Vamos a tener muchos problemas si queremos adorar al Padre en la carne y fingiendo. Y la obligación será el primer problema con el que nos vamos a encontrar. Dirás, oh, adoro a Dios y yo oro a Dios también. Y yo hago esto para Dios y hago aquello para Dios también. Pero no lo deseo realmente, no lo disfruto. Y eso pasa porque no eres libre. No eres libre. Orar en espíritu y en verdad es la madurez que debemos alcanzar. Aleluya. Es la verdadera libertad de lo que estoy hablando aquí. Y el Señor quiere llevarnos a esa verdadera libertad. Sencillamente es haber alcanzado la libertad. Me gusta mucho esa palabra. En otras palabras, tú ya no oras, tú ya no adoras en la carne, sino que ahora lo haces en la libertad del Espíritu de Dios. Aleluya. Cuando llega el momento de orar, el Espíritu de Dios no tiene que forzarte, ni obligarte, ni jalarte, vamos a orar. ¿Me están entendiendo? Eso es exactamente lo que tenemos que nosotros, déjeme ponérselo así, tenemos que graduarnos, tenemos que subir a ese nivel, donde ya no hacemos las cosas por obligación, sino por la libertad que ahora gozamos y disfrutamos en el Espíritu Santo. Simplemente es un deleite espiritual. Ahora lo hacemos porque le encontramos un placer espiritual y esto ahora fluye naturalmente de nosotros y los demás que nos rodean lo ven. Es una pasión que te lleva a su presencia. Es algo donde Dios ya no tiene que forzarte, gloria a Dios. Ya no tenemos que andar buscando, hermanos, a las personas para que vengan a orar con nosotros. Tenemos que vengan a leer la palabra de Dios con nosotros. Estas cosas no deberían ocurrir en el pueblo de Dios y mayormente en este tiempo. Cuidado, cuidado. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Estas virtudes solamente fluyen del espíritu, nunca de la carne. Número 1. En espíritu significa profundidad e intimidad. Piénselo, no lo olvide. En espíritu significa profundidad e intimidad. En verdad significa sinceridad, sin fingimiento. Una vez más, en verdad significa sinceridad, sin fingimiento. O sea que Dios pues está buscando, hermano, el Señor busca esta libertad, que nosotros la alcancemos, la encontremos, vivamos en ella. Quiere sacarnos el Señor de la carne y de la obligación y de la pesadez, y lo hago porque tengo que cumplir y me están entendiendo. Entonces yo les pido, busca esa verdad, conságrate en esta verdad y disfrutarás tu oración y tu lectura de la Biblia y tus cultos, hermano, y tu vida en general la vas a disfrutar a lo máximo. Deja que el Espíritu de Dios te haga libre y rompa finalmente las intenciones de la carne. Aleluya. Oh, las intenciones de la carne ya no serán un problema porque tú vas a obedecer siempre a las intenciones del Espíritu. Las intenciones del Espíritu van a ganar siempre en ti. Yo sé que no es fácil lo que les estoy diciendo, pero usted y yo
Tenemos un solo amo y ese amo se llama Jesucristo. A Él hay que complacerlo, a Él hay que obedecerlo. La Biblia dice en 2 de Corintios 3:16, 1 Corintios 3:16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Qué hermosa pregunta. Pero mire, no lo había juntado anteriormente con 2 de Corintios 3:17. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Entonces, si tú dices: yo soy el templo del Espíritu de Dios y Dios mora en mí. Bueno, si el Espíritu del Señor mora en ti, entonces en ti hay libertad. Ya no haces las cosas por obligación, porque te forzaron, no lo sientes, no lo quieres hacer, sino que ya ahora hay libertad, y esa libertad solamente vino a tu vida por el poder del Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces tienes libertad. Y tú amas la oración. Y tú amas las cosas espirituales. Gloria a Dios. Lo digo porque eres libre ahora de toda obligación o forzamiento. Ya no es una carga lo espiritual para ti, sino que es un privilegio y es una libertad en la que ahora tú te mueves. Gloria a Dios. En ti la libertad se ha perfeccionado. Tú puedes fluir libremente en tu oración y moverte en ella sin ningún problema. Aleluya. Necesitamos a más agentes espirituales, a más creyentes, a más cristianos libres en el Espíritu de Dios. No atados, aleluya, no agotados, no forzados, no obligados en la carne a realizar las cosas y ejercicios espirituales. Entiéndame esto, y de esto tenemos que sacudirnos todos. Tenemos que saber movernos de esto a esto espiritual y a esta libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ojalá que usted esté entendiendo esto. Dios quiere darle a usted y a mí libertad en mi oración. Entonces, necesitamos a más personas libres, espiritualmente libres, para orar, para poder interceder y guerrear en la región del Espíritu. Mientras escuchas estas palabras, por favor date cuenta que Dios te ha escogido a ti. Dios te ha escogido a ti para fluir en libertad. Déjate guiar por el Espíritu Santo mientras oras, pues Él te llevará a tocar áreas sensibles, áreas que avanzarán la agenda del reino de Dios aquí en la tierra a través de ti. Esas áreas profundas y sensibles solamente las puedes tocar orando en la libertad que fluye del Espíritu de Dios. Gloria a Jesús. Pero nunca vas a poder tocar esas áreas sensibles y de profundidad si tú solamente estás orando sintiéndote obligado a hacerlo. Aquí es donde perdemos. Aquí es donde no estamos nosotros, debo decir, en el tiempo, en la voluntad y en la perfección del Señor. Tenemos que aprender nosotros a fluir en la libertad en nuestra oración, en el Espíritu, en la libertad que el Espíritu de Dios da a través de nuestra oración. Hermanos, es nuestra responsabilidad aquí. Oremos con libertad. Y sacúdete del peso cansado y aburrido de la obligación. Mire esto, la obligación asfixia y adormece la oración. Le roba la libertad del Espíritu Santo y el creyente no avanza. Entonces tenemos que tener cuidado de que nosotros no vamos a orar. Ninguno de nosotros deberíamos de orar sintiéndonos obligados. Esta tarde preciosa o noche preciosa ya más bien, les voy a pedir, amados, hagamos esta oración, pero fluyamos a través de la libertad del Espíritu de Dios.
Vamos a sacudirnos de la obligación y del aburrimiento y del cansancio y del sueño. Y vamos a ir con entendimiento y decirle, Señor, quiero que tú me muevas de la obligación de sentir el peso y la carga por hacer cosas espirituales en este cuerpo de carne. Pero Señor, te pido ahora que tu espíritu que está en mí le dé libertad. Señor, dame la libertad que en tu espíritu tú quieres darme para yo fluir, para yo desplazarme en la oración e ir a los lugares que tú quieres llevarme, porque allí, Señor, vamos a poder impactar la vida de los demás a través de la intercesión y la oración por el pueblo y por las personas que están perdidas. Hay una cosecha última para recoger. Les pido, vamos nosotros a movernos en esa libertad entonces y veremos la diferencia de nuestra oración. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima, hermanos. Bendiciones.